que quiero usar para poner en contexto lo que con la ayuda del Señor quiero compartir en esta mañana. El tema que vamos a tratar hoy lo he titulado Soy miembro de la iglesia. Soy miembro de la iglesia. Ese es el tema del día de hoy. Soy miembro de la iglesia. Y en Hechos capítulo 20, a partir del versículo 17, encontramos que el apóstol Pablo hace un discurso, da una especie de predicación, de enseñanza a la iglesia, y él está dando un discurso debido a que él está partiendo a la ciudad de Mileto a continuar con su labor ministerial, con su labor apostólica, con su labor pastoral. Y Pablo lo que hace cuando escribe en el capítulo 20 de Hechos, el verso del 17 en adelante, lo que él trata es de dejar un consejo muy importante en la vida de los líderes de la iglesia, a fin de que cuiden la iglesia, a fin de que protejan la iglesia. Lo que Pablo busca es que el trabajo que él ha venido realizando bajo la guía y dirección del Señor no se pierda, y entonces él va a usar palabras importantes en el capítulo 20, y quiero que mire los versículos del 22 en adelante. Él dice: ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me acontecerá, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Verso 24: pero de ninguna cosa, dice el apóstol Pablo, hago caso, ni tampoco estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, versículo 25, Pablo dice: y ahora he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. Por tanto, les protesto en el día de hoy de que estoy limpio de la sangre de todos. Ahora, ¿por qué Pablo dice que está limpio y por qué Pablo se siente tranquilo? ¿Por qué Pablo se siente en paz con la iglesia? ¿Por qué Pablo dice: yo estoy tranquilo, me voy donde me voy y me voy con la tranquilidad, me voy con la paz de que ninguno de ustedes tiene que decir nada acerca de mí? Y el secreto está en lo que dice el verso 27, porque Pablo dice: yo no he renunciado, yo no me he detenido, yo no me he rehuido a anunciarle, y note la expresión que usa, todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Pablo está haciendo apelación a lo que conscientemente, como siervo de Dios, ha hecho con la iglesia. Les he instruido, les he enseñado todo el consejo de Dios. Y cuando Pablo habla de todo el consejo de Dios, Pablo habla de todo el conocimiento de Dios. No había cosa que se escapara de la predicación de Pablo. Pablo no escapaba nada. Todo lo concerniente a la ley de Dios, todo lo concerniente a la gracia, todo lo concerniente a Cristo, todo lo concerniente al reino de los cielos, todo lo concerniente al sacrificio de Cristo, todo lo que tenía que ver con la sangre del Cordero, Pablo les escribe a ellos y les ha enseñado y les ha predicado, y les dice: eso me da la satisfacción de que puedo irme en paz, porque no me he detenido, no he negado nada que tenga que ver con el consejo de Dios. Y Pablo llama consejo de Dios a las enseñanzas bíblicas. Ahora usted se preguntará, si el tema, pastor, que usted nos va a predicar hoy es soy miembro de la iglesia, ¿qué tiene que ver eso con lo que Pablo está escribiendo aquí? Porque precisamente de eso se trata en el día de hoy, y por eso quise tomar este texto como introducción a este mensaje,
Porque de lo que queremos como pastores percatarnos es que la iglesia hoy pueda saber que podemos predicarles todo el consejo de Dios. Hemos hablado del poder de Dios, hemos hablado del evangelio, le hemos predicado acerca de la familia, hemos hablado de los jóvenes, hemos hablado de la amistad, hemos hablado de las finanzas, hemos hablado de cuanta cosa la Biblia enseña. Pero en esta ocasión yo quiero centrar mi atención en un tema que hoy por hoy se ha olvidado, un tema que poca atención se le ha prestado y que es un tema que usted y yo necesitamos tener conciencia de ese tema, y es lo que significa ser miembro de la iglesia. ¿Qué significa eso de ser miembro de la iglesia? Pues el apóstol Pablo mismo, allí en 1 Corintios capítulo 12, el versículo 27, él va a decirnos estas palabras. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Él dice: todos ustedes en conjunto son ¿el qué? El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Diga conmigo: yo soy miembro. Diga conmigo: yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es su iglesia. Otra vez diga: yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es su iglesia. Lo que quiere decir es que usted y yo no somos ruedas sueltas. Hacemos parte de un cuerpo, y ese cuerpo es el cuerpo de Cristo. Y va a decir el apóstol Pablo: todos en conjunto son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Yo voy a leer este mismo versículo en la versión Reina Valera para que todos podamos tener claridad al respecto. El versículo 27 de 1 Corintios 12 nos va a decir la palabra del Señor: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembro cada uno en particular. ¿Qué importancia y qué trascendencia tiene el que seamos miembros del cuerpo de Cristo? ¿Qué es lo que implica eso? Y es que lo que implica es que el ser miembro del cuerpo de Cristo, esto va a traer vida a nuestro ser. Si nosotros hacemos la comparación de lo que, tomando la simbología que usa aquí el escritor para decir que somos miembros de un cuerpo, yo le preguntaría en esta mañana: si usted se quitara un miembro de su cuerpo, vamos a hablar de un miembro de su cuerpo, una mano. Si usted se quitara una mano, desprendiera, desgregara la mano suya de su cuerpo, le pregunto: ¿su mano podría seguir viviendo? ¿Podría su mano seguir viviendo? Ahora, el cuerpo, el resto del cuerpo es probable que siga funcionando, pero la mano se perdería. ¿Por qué? Porque la mano está desprendida del cuerpo. La pregunta es: ¿por qué usted como cristiano quiere crecer distanciado de la iglesia? ¿Quién le enseñó a usted y quién le dijo, quién le hace o qué le hace creer a usted que usted, separado del cuerpo de Cristo, usted puede crecer? Y quiero hablar de esto porque un mensaje o una enseñanza que está saliendo por allí es que hoy por hoy la gente no necesita una iglesia para ser cristiano. Pues yo voy a decirte, eso es como si te dijeran que un miembro de tu cuerpo no necesita el cuerpo para seguir viviendo. Creer la enseñanza que hoy por hoy está saliendo de que tú puedes ser cristiano en tu casa, tú puedes ser cristiano satelitalmente, tú puedes ser cristiano allá lejito. Es decir, yo creo en el Señor, en Jesucristo, pero ¿sabe una cosa? Yo no quiero saber nada de esa gente. Eso es tratar o pretender que un miembro de nuestro cuerpo pueda seguir teniendo funcionalidad, pueda seguir teniendo vida, desgregado o apartado del cuerpo. Permítame dar inicio a esto refiriéndome a lo que significa ser un miembro. Se define ser miembro a una persona que forma parte
de una asociación, de una corporación, de una institución, de un organismo. La palabra de Dios aquí nos está diciendo que todos nosotros en conjunto somos el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo de Cristo es lo que conocemos como su iglesia en esta tierra. Es la representación, la iglesia es la representación del cuerpo de Cristo en esta tierra. Ahora, no la conformamos exclusivamente o no conformamos exclusivamente el cuerpo de Cristo los que somos miembros de esta comunidad. Porque cuando hablamos de la iglesia de Cristo en la tierra, estamos hablando de todo lugar, de toda persona que confiese a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. O lo cual lo que estoy diciendo es que nosotros, este grupo de personas que asiste a este lugar, es parte de ese gran cuerpo de Cristo en todo el mundo. Y que necesitamos entender que para tener la vitalidad, para crecer, para desarrollarnos espiritualmente, necesitamos estar compenetrados. Y esa es la razón por la que Dios nos reúne como su cuerpo. Primera de Corintios 12, versículo 12. Allí mismo en ese capítulo 12 de Corintios, Primera de Corintios. En el versículo 12 Pablo va a decir: porque así como el cuerpo es uno, no son varios cuerpos, es un solo cuerpo y tiene muchos miembros. Por eso es que donde quiera que usted y yo nos movamos, vamos a encontrar hombres y mujeres que han confesado a Cristo como Señor y Salvador de su vida, y ellos son nuestros hermanos, estén aquí en la China o en la Patagonia. Donde quiera que se encuentren, ellos son nuestros hermanos. Pero nosotros aquí en este punto de la tierra, nosotros hacemos parte, somos parte de ese maravilloso cuerpo. Y entonces Pablo va a decir: así como el cuerpo es uno solo, pero goza de muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Son un solo cuerpo. Así también Cristo. Cristo tiene muchos hijos en la tierra. El Señor tiene muchos hijos en la tierra. Pero todos esos hijos de Dios en todo el mundo conformamos lo que es el cuerpo de Cristo. Se nos dice que el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Pastor, ¿y qué quiere usted enseñarnos con esto? Lo que quiero enseñarte en esta mañana es que tú necesitas tener identidad. Tú necesitas identificarte como lo que eres: un hijo de Dios, miembro del cuerpo de Cristo. Esa es la razón por la que tú tienes que aprender a establecerte. Esa es la razón por la que tú debes determinar, ubicarte en un lugar, porque uno no ve a un pie caminando por allí suelto mientras el otro resto del cuerpo anda por otro lado. Ese cuerpo anda en conjunto. Por eso es que Dios da estrategia, por eso es que Dios da visión, por eso es que Dios pone gente que nos guíe, por eso Dios pone líderes y pastores que nos orienten, porque Dios es un Dios que ama la unidad. Ahora bien, quisiera hacer alusión a las palabras de un hombre que creo que tiene la suficiente autoridad para hablarnos de lo que significa la iglesia. Como nunca antes ha habido hombres que hablen tanto de la iglesia como este gran pastor, el pastor Rick Warren. De hecho, muchas de nuestras congregaciones, las congregaciones hoy en día usan mucho el modelo que Dios le dio a este hombre para consolidar su ministerio allí en los Estados Unidos. Él dice: es imposible, es imposible crecer y alcanzar madurez espiritual a solas. Debemos estar conectados con las otras partes del cuerpo. Yo quiero que la iglesia hoy entienda eso. No se puede alcanzar madurez espiritual estando aislado de las otras partes del cuerpo. La razón por la que muchos cristianos, usted los ve que pasan años
en un lugar y nunca maduran, nunca crecen, nunca desarrollan dones, nunca desarrollan capacidades, nunca se comprometen con nada. Es gente que carece de la revelación y gente que carece del conocimiento de lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo. Yo entiendo que hay razones por las cuales la gente le huye estar bajo una cobertura pastoral o ministerial por los excesos y abusos que se han presentado. Entonces la gente quiere desarrollar un cristianismo a la manera de ellos, pero tenemos que entender que la razón por la que otros cometen o los errores que otros cometen, eso no invalida lo que bíblicamente está establecido. ¿Me está comprendiendo en esta preciosa mañana? Yo quiero volverlo a repetir. El error suyo, el error mío como seres humanos jamás va a invalidar lo que Dios estableció. Jamás. Jamás. Eso debemos tenerlo claro, mis amados hermanos. El hecho que alguien engañe, el hecho que alguien mienta, el hecho que alguien tergiverse el mensaje de la Escritura, eso no la hace infructuosa, porque la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios se cumple. Entonces nosotros no podemos tomar como excusa para no obedecer la palabra la forma incorrecta en que otros han procedido. ¿Me está entendiendo? No podemos refugiarnos ahí porque delante del Señor no vamos a tener excusa. Hay gente que quiere desarrollar su vida cristiana a la manera de ellos, como ellos piensan y como ellos creen, porque están heridos, porque fueron abusados en su buena fe, porque fueron asaltados en su confianza, y entonces toman eso como excusa para decir: yo no creo en nada, yo no creo en nadie. Perdóname, tienes que mejorar tu manera de pensar y tienes que permitir que el Señor te sane, porque el hecho de que alguien te haya fallado, el hecho de que alguien te haya mentido, eso no quiere decir que Dios es mentiroso. Dios es santo, Dios es veraz, Dios cumple su palabra es fiel, su palabra es eterna, su palabra permanece para siempre. Dios es verdad, Él permanece estable en lo que ha dicho, aun cuando los hombres hagamos incorrectamente las cosas. Y eso es lo que quiero en esta mañana que tú entiendas, mi querido hermano, porque no te puedes refugiar, no te puedes amparar bajo el efecto del error y las cosas incorrectas de otros. El pastor Rick Warren usa el término conectarse, estar conectado, estar unido a otras partes del cuerpo. No podemos desarrollar madurez espiritual, y la iglesia necesita hacer conciencia. Usted y yo necesitamos hacer conciencia que cuando el Señor nos llama por su gracia para la salvación, no solamente Dios nos llama para que seamos salvos, Dios nos llama para que crezcamos, Dios nos llama para que maduremos, y Dios nos llama para que demos fruto. Y no se puede crecer, no se puede madurar y no se puede dar fruto si está separado del cuerpo. No se puede. Eso es como tratar de pedirle a una rama que produzca fruto separada del tronco del árbol. Es imposible. Esa es la razón por la que tú tienes que identificarte. ¿Por qué existen? Y la pregunta de mucha gente: ¿por qué existen tantas iglesias? Pues ¿cómo haces tú para meter toda la gente del mundo que es cristiana en un solo lugar? Pues es que tiene que haber lugares donde la gente se congregue, ¿no? Porque la gente siempre anda buscando una razón para invalidar lo que el Señor dice en su palabra. Es importante. Esa expresión conectar, estar conectado, me gusta, porque esa expresión lo que significa es estar unido a, conectado con, establecerse en. Eso es lo que significa esa palabra, estar conectado. Y cuando usted se conecta a una congregación, cuando usted se une a una congregación, cuando usted se identifica con un ministerio y quiere hacer parte de esa congregación, usted se une a ese grupo de creyentes que hacen parte del cuerpo de Cristo. Usted se conecta con ese resto de miembros del cuerpo de Cristo y usted se establece en ese lugar donde Dios lo ha puesto, porque su meta debe ser crecer, madurar y dar fruto. ¿Cuál debe ser nuestra meta? Y no podemos crecer, ni madurar, ni dar fruto si no estamos ¿qué? Conectados.
si no estamos conectados. Y esto significa, en el Salmo 92, el versículo 13, dice la palabra del Señor: plantados en la casa de Dios, florecerán en los atrios de nuestro Dios. ¿Qué quiere Dios? Plantarte. Y yo con este mensaje lo que quiero es pedirte en el nombre del Señor que tú te plantes en un lugar, que tú dejas de andar como ranita saltando de aquí para allá y de allá para acá. Vamos hoy a reprender ese espíritu de rana y de sapo que hay. ¿Sabes cuál es el espíritu de rana y de sapo? Esos que andan saltando de lugar en lugar. Si Dios te puso aquí, crece, establece, te da fruto en el nombre de Jesús. Yo no me imagino usted queriendo cosechar mañana de su árbol un árbol de naranjo. Yo no me lo imagino a usted saliendo a la huerta de su casa, plantando el arbolito de naranjo hoy y más tarde desplantarlo y ponerlo en otro lugar, y al otro día lo arranca y lo pone en otro lugar, al otro día lo arranca y lo pone en otro lugar, otro día lo arranca y lo pone en otro lugar. ¿Qué cree usted que va a pasar con ese árbol? Tarde o temprano se va a morir. Eso es lo que le pasa al creyente que anda de lugar en lugar. Tienes que aprender a echar raíz. Por eso el salmista dice: plantados en la casa del Señor. Dígale al que está a su lado: deja de andar volteando, hermano. Hay hermanos que voltean más que el carro de la basura. Hola, qué cosa tan violenta. Eso van de aquí para allá y de allá para acá. Y entonces para ellos no existe iglesia buena. No existe iglesia buena, no existen pastores buenos. A todo el mundo le andan buscando un pereque. Y yo te voy a decir, hermano, tienes que definir qué andas buscando. ¿Qué es lo que andas buscando, hermano? Porque si tú no has logrado ubicarte, ¿sabes qué va a pasar contigo? El problema no es el cuerpo de Cristo, el problema eres tú. Y la única manera de resolver tu problema es que tú te plantes y te dejes conducir y te dejes guiar y te dejes orientar. Estamos bajo el efecto de un espíritu maligno que está moviéndose desde los tiempos antiguos. Ese mal espíritu, ¿sabe cómo se llama? El espíritu de independencia, la semilla que sembró Satanás en el corazón de la primera familia de la tierra, Adán y Eva. ¿Sabe qué le dijo la serpiente a Eva? No, señora, ustedes pueden ser como Dios. Ustedes no tienen que estar bajo la cobertura de Dios. Ustedes no tienen que estar siendo guiados por nadie. Ustedes son autónomos. Ese espíritu de independencia hay que controlarlo. Eso que no permitimos que alguien se haga cargo de nuestra vida espiritual. Eso que no permitimos que alguien se responsabilice de nuestra vida espiritual. Mira, hermano, la Biblia dice que Dios ha puesto a los pastores para que demos delante de Dios cuenta por tu vida. Ahora bien, si yo voy a dar cuenta de ti, déjate pastorear. Porque yo no voy a dar cuenta de quien no se deja pastorear. ¿Cómo a mí me van a pedir cuenta de alguien que yo no sé si está o no está? Déjate guiar. Déjate guiar. Para eso Dios te ha puesto. Déjate orientar. ¿Puedo seguir? Sea sencillo, sea humilde. Y dígale: Señor, gracias por colocarme en el lugar donde me has puesto, y yo permitiré la guía tuya, Espíritu Santo. Y esa es la razón por la que la iglesia debe aprender a orar por los pastores. Escúcheme, en iglesia, a los pastores no se critican, se ora por los pastores. ¿No entendieron? Dios no te ha puesto para que tú critiques a un pastor. Dios te ha puesto para que tú ores por nosotros, para que Dios nos dé sabiduría para poderte guiar bien. Señor, me has puesto en esta congregación. Yo oro, Padre, todos los días, Señor, para que tú le des gracia y sabiduría a mis pastores, que me guíen con ciencia, con conocimiento,
Porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Señor, tu palabra dice que en medio de tu cuerpo, Señor, tú nos darás pastores que nos apacienten. Señor, yo oro para que mis pastores sean ese tipo de pastor. Pero la gente que va a poner a criticarle, ven a uno un defecto, hermano, no, que si al pastor le sale pelo, que no le sale pelo, que si ríe, que si no ríe, que si habla duro, que si no habla duro, que si por aquí, que si más allá, que si va, que si viene. No, ese no es el oficio de la iglesia. El oficio de la iglesia, el oficio de los miembros de la iglesia es orar para que Dios nos dé sabiduría, para que el temor de Dios abunde en nuestros corazones de tal manera que podamos hacer las cosas bien para la gloria de Dios. Y en ese sentido tú vas a ser el más beneficiado, porque de esa manera el Señor te pastoreará a través de tus pastores. Tienes que aprenderlo, hermano. Debes aprenderlo. Hoy en día es muy común encontrar personas que dicen amar a Cristo, pero aborrecen y rechazan su iglesia por la cual Él murió en la cruz del Calvario. Me parece de la cosa más contradictoria que puede haber. No es posible que amemos a Jesús y no querer tener nada que ver con su iglesia. Es bien raro, ¿no? Eso es como si alguien viniera y te dijera: mire, caballero, yo lo aprecio a usted, pero con su mujer nada que ver. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Ah? ¿Cómo se sentiría usted? Usted estaría diciendo: ¡ay, qué chévere, qué alegría, qué bueno! No, y usted le da un abrazo y un beso porque le ama a usted. Así esa persona aborrezca, no quiera nada que ver con los suyos. ¿Cómo? No, si me amas a mí, me vas a amar con todo, ¿verdad? Si me vas a amar a mí, vas a amar a mi esposa, y vas a amar a mis hijos y a todos los que vengan, que hagan parte de mí. Y usted debe entender que la Biblia dice que la iglesia es la esposa del Cordero. La iglesia es la esposa de Cristo. Amar a Cristo y aborrecer su iglesia es una contradicción satánica. No tiene nada que ver con Dios. Amamos a Cristo y amamos su iglesia. Amén. Amamos a Cristo y amamos su iglesia. Esa es la realidad, y eso lo va a decir la palabra del Señor. Segunda de Corintios, en el capítulo 11, el versículo 2, leo en la Nueva Versión Internacional: el celo, dice el apóstol Pablo, el celo que siento por ustedes proviene de Dios. Mire, Pablo era un hombre celoso de la iglesia, pues los tengo prometidos. Mire, tremendo esto. Los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentarlos como una virgen pura. Mire la responsabilidad. Mire el sentido de responsabilidad de Pablo. Pablo le dice a la iglesia: mire, los celo a ustedes. Y el celo que Pablo tenía con la iglesia, ¿cuál era? Que la iglesia fuera una iglesia santa, que la iglesia fuera una iglesia correcta, que la iglesia creciera, que la iglesia se estableciera, que la iglesia madurara, que la iglesia permaneciera en el orden divino. Y Pablo dice: ¿sabe por qué? Porque mi compromiso con Dios es que cuando Él venga, yo quiero presentárseles a ustedes como una novia pura, como una esposa pura. ¿Qué sentido de responsabilidad en cuanto al pastoreo y al ministerio tenía Pablo, mis amados? Pablo decía: yo los celo, yo los cuido. Y ese es el sentido que los líderes y pastores debemos tener. Esa es la razón por la que causa tanto dolor cuando una persona sale de la iglesia y se va, sale de la congregación y salen y se van, y uno nunca sabe por qué se fueron. Uno queda: Señor, ¿qué fue lo que hice malo? Y a veces el Señor dice: no, déjalo ir, que ese no hacía parte de la lista del bus que tú llevas. Tienes que entender que la responsabilidad es mayúscula. La responsabilidad que tenemos los líderes y los pastores con la iglesia es grande, porque el compromiso con Dios es que cuando Cristo venga nosotros podamos presentarles al Señor, presentarle al Señor una iglesia que creció, una iglesia que maduró. Y cuando hablo de crecimiento no estoy hablando necesariamente de número, estoy hablando de una iglesia que va en pro de hacer lo que el Señor quiere que hagamos, una iglesia que ha conocido a su Señor, una iglesia para la cual su Señor
no va a ser extraño, porque lo supo conocer, porque presentamos a Jesús a la iglesia y la iglesia pudo conocer a Cristo. Y ese es el llamado que Dios nos hace. El apóstol Juan también rechaza esa actitud de muchos cuando dicen amar a Dios pero aborrecer a la iglesia. Él dice en primera de Juan, el apóstol Juan dice en el capítulo 4, los versículos 20 y 21, si alguien dice amo a Dios pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandamiento: los que amen a Dios, amen también a su hermano, o amen también a los miembros del cuerpo. Si amas a Dios, vas a tener que aprender a amar a tu hermano, así te caiga gordo. Vas a aprender a amarlo. ¿Aborreces tú alguna parte de tu cuerpo? Pregunto, ¿qué parte de su cuerpo usted aborrece para quitársela? A ver, cuente. Cuente, a ver. Es que el Señor me hizo muy orejón. Dale gracias al Señor, porque esa es una facultad gloriosa. Vas a escuchar más. Los que tenemos orejas pequeñas escucharemos menos, pero Dios te ha privilegiado a ti poniéndote semejantes abanicos. Gloria a Dios por eso. No es que Dios es que yo odio mi nariz porque es muy grande. Dale gracias al Señor, olfatearás mejor. A la distancia podrás diferenciar los olores. Dale gracias a Dios por eso. ¿Qué tal uno, hermano, cortándose los pies porque los pies son feos? Porque hay gente, hermano, que no goza de ese privilegio. Hay gente que Dios no nos premió con unos buenos pies. Hay otros que pueden salir hasta descalzo y decir, ¡ay, qué pies tan bonito! Otros no podemos hacer esa gracia. ¿Alguien me acompaña en ese tour? ¿Cierto? Pero uno no anda cortándose los pies, o uno no está pensando cortarse los pies porque sus pies son horribles o son feos. No, uno da gracias al Señor. Yo creo que yo no me imagino con la estatura que tengo, con el peso que tengo, yo no me imagino unos pies talla 22. ¿Se imagina, hermano? Porque todo Dios lo hizo proporcional a lo que Él quiere darnos. Con el tamaño de mi cuerpo, pues yo necesito unos pies como los que tengo, que sepan y que aguanten soportar el peso, que estén acorde con la estatura. Se imagina yo midiendo, por ejemplo, unos 50, hermano, y calzo 45. Eso es una desproporción. Aló. Esa es una desproporción. Entonces no es posible que como cuerpo, como miembros del cuerpo de Cristo, nos estemos sintiendo mal porque es que o que yo odie a mi hermano porque es que él no se parece a mí, porque es que no. De hecho, tienes que entender que dentro del cuerpo hay miembros que cumplen funciones diferentes, pero todos aportan al cuerpo. Escúchame, por eso tú nunca vas a encontrar la iglesia perfecta, nunca vas a encontrar el pastor perfecto. ¿Por qué? Porque cada congregación dentro del cuerpo de Cristo cumple una función específica. Y no puedes sentirte mal y no puedes comparar. Ay, no, es que a mí me hubiese gustado que mi pastor fuera Benny Hinn. Y entonces uno tiene que decirle al hermano, despierta, hermano, estamos en Colombia. Y Dios le quiso premiar con el negrito. Ahora, si lo que quiere es Benny Hinn, cierre los ojos e imagínese a Benny Hinn. Mire, me diga, allá está Benny Hinn. Benny Hinn en versión morena. ¿Sí me comprende, hermano? Pero no podemos por el hecho de que es que no me siento satisfecho. No, tranquilo. Dios te puso en el lugar. Mira, hermano, dígale al que está a su lado, Dios no se equivoca.
Mire, el papá que Dios te dio era el que tú necesitabas. La mamá que Dios te dio era la que tú necesitabas. Si te hubiera dado Dios un papá flojo y una mamá floja, no hubieses logrado lo que has logrado hasta el día de hoy. Entonces era el papá que necesitabas. La mujer que Dios te ha dado, esa era la que necesitabas. Esa era. Yo no me imagino desbandado por ahí, hermano. La mujer que Dios me dio, esa es la que me regaña, la que me corrige, la que me ordena. Amén, así sea. Porque si me pone una flojonga por ahí, hermano, sabe Dios dónde estaría, ni aquí estaría. El marido que Dios te dio, ese es el que necesitabas. Pastor, pero es que él es muy pasivo. Quédate quieta. No le pidas al Señor que te ponga un obro allí, porque no aguanta. Te lo dio a tu medida. Y entonces te vas a buscar otro, pues, porque entonces no, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por la iglesia, por la congregación donde Dios te ha puesto. Establécete, madura espiritualmente y proponte a dar fruto. ¿Qué dije? No escuché nada, pero vamos a decir amén a eso. Porque la fe llama a las cosas que no son como si fueran. Es importante esto, mis amados. Quien dice amar a Cristo debe amar a su iglesia. ¿Lo puede repetir conmigo? Quien dice amar a Cristo debe amar también a su iglesia. Se hizo una investigación en 557 iglesias entre el año 2004 y el año 2010. Y la encuesta dice que en 9 de cada 10 iglesias de los Estados Unidos, la membresía se disminuye cada día más. Esto sencillamente porque la gente no quiere entender, no ha entendido y no quieren creer que el Señor los ha comprado a precio de sangre y los ha insertado en su cuerpo. La gente no quiere creer que la bendición que representa ser parte del cuerpo de Cristo, ser miembros del cuerpo de Cristo. La gente no quiere creer. Y eso ha hecho que la membresía de las iglesias cada día disminuya. Mire, si pudiéramos nosotros hacer un análisis serio de si la iglesia cristiana en el mundo está creciendo o no, no podríamos hacerlo. No podríamos hacerlo. ¿Y saben cuál es el fenómeno? ¿Saben por qué no lo podríamos hacer? Porque tenemos un fenómeno gravísimo en medio de la iglesia de Cristo en este tiempo, y es que estamos viviendo un traslado de gente permanentemente. Entonces los que permanecen conmigo aquí en esta congregación por 3 años, es probable que con ellos no pueda contar en los próximos 3 años siguientes, porque algo no les gustó, algo no les pareció y se fueron y se trasladaron a otro lugar. Entonces se aumenta el número allá, pero se disminuye. Entonces cuando se hace todo ese consolidado, la iglesia no ha crecido en realidad. La iglesia no ha crecido en realidad. Lo que estamos es viendo un movimiento de gente, un movimiento de gente, un movimiento de gente. Y Dios quiere que la iglesia crezca. ¿Cómo la iglesia crece? Cuando tú te estableces, cuando tú te identificas, cuando tú tienes identidad. Ahora bien, quisiera resaltar 3 cosas importantes en ese orden de ideas con respecto al cuerpo de Cristo, con la iglesia. En primer lugar, hemos olvidado lo que bíblicamente significa ser parte del cuerpo de Cristo. Y ese es un problema que necesitamos con la ayuda del Señor corregir. Hemos olvidado lo que significa. Necesitamos saber que el cuerpo de Cristo se refiere a los miembros de su iglesia a través de la historia. El cuerpo de Cristo es la iglesia constituida por todos los que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas de manera personal. Cada cristiano entonces es una parte del cuerpo de Cristo. La primera referencia bíblica que se hace en la Biblia con relación al cuerpo hecha por el mismo Señor Jesucristo lo encontramos en Marcos capítulo 14, el versículo 22, cuando por primera vez el Señor instituyó la cena y Él habló de su cuerpo. Marcos 14, 22 dice: y mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Esto es
mi cuerpo. El Señor hizo referencia al pan, referenciando el pan con su cuerpo, que sería luego partido, que sería molido por nuestras rebeliones, pero estaba hablando también de ese gran cuerpo de Cristo que se constituye con cada creyente que le reconoce como su Señor y su Salvador personal. Este acto simbólico en el comienzo del servicio de la Santa Cena, el cual los cristianos aceptamos como un recordatorio de que somos parte del cuerpo de Jesucristo y por su muerte en la cruz del Calvario. Por eso el Señor nos recuerda en Hechos capítulo 20, versículo 28: tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño por el cual el Espíritu Santo les ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Hechos capítulo 20 en la Reina Valera va a decirnos lo siguiente. Quiero que lo leamos allí porque quiero hacer referencia a tres cosas que el apóstol Pablo menciona allí de forma contundente, hablando de la iglesia del Señor. El versículo 28, después que Pablo da ese discurso y les dice a ellos que él va a partir, pero que se siente satisfecho de saber que él no se detuvo en hablar todo el consejo de Dios, enseñarles todo el consejo de Dios. Él les dice a los líderes de allí: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Mire, hermano, ustedes hacen parte de este rebaño. Esa es otra forma del Señor identificar a los suyos. Somos ovejas. Esa es una figura que usa la Biblia de una manera muy permanente, muy constante. Somos ovejas del rebaño del gran pastor. El gran pastor es Jesucristo. Juan capítulo 10, Él es el buen pastor. Él es el buen y el gran pastor. Tú y yo somos ovejas de su prado. Somos ovejas de su prado, pero a Él, al gran pastor de las ovejas, a Él le ha placido. No me pregunten por qué, porque yo tampoco sé. A Él le plació poner a unos hombres llenos de flaquezas, de debilidades. Él quiso llamar a quienes a Él le plació hacer, y Él quiso poner a nuestro cuidado una parte de su gran rebaño. Tú haces parte de ese gran rebaño donde el pastor de pastores es Jesucristo. Y aquí el apóstol Pablo nos está recordando a quienes tenemos la responsabilidad de cuidar este rebaño. Pablo nos va a decir: miren por ustedes mismos en primer lugar, y segundo, presten cuidado por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. La iglesia necesita ser consciente de esta gran verdad. Y vuelvo y le reitero: aunque muchos se autoproclaman, aunque muchos se autonombran, aunque muchos salen por allí queriendo decir que son, pero Dios no los ha llamado, la iglesia necesita tener conciencia que cuando hay pastores en la iglesia es que el Espíritu Santo los puso. De otra manera, busquemos un borrador y quitemos esto de aquí. Porque lo que está diciendo Pablo es: miren por ustedes mismos, nos dice a nosotros los líderes. La primera responsabilidad que los pastores tienen es consigo mismo, cuidar nuestra propia vida. Porque ningún pastor puede cuidar bien la iglesia si a sí mismo no sabe cuidarse. Sí. Si un pastor no sabe descansar, si un pastor no sabe cuidar su salud, si un pastor no sabe proteger su vida, ese pastor no sabe cuidar la iglesia del Señor. Por eso ustedes deben dar espacio para eso. No es pecado que el pastor duerma 8 horas, porque eso el cuerpo lo requiere. Mire, se hizo una encuesta y ustedes saben cuánto es el desgaste que tiene un pastor en una predicación.
El desgaste, según la encuesta que se hizo, fue que el desgaste de una predicación de 40, 45 minutos, una hora de un pastor equivale a un día de trabajo de una persona bajo sol con pico y pala. Ese es el equivalente de una predicación. Porque aquí no solamente está en juego la lengua. Cuando un pastor se para a predicar, está en juego toda su vida. Involucra todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces tenemos que aprender eso, iglesia. Y yo no voy a invitar a otro pastor que se lo venga a enseñar. Yo tengo la responsabilidad de enseñarlo. Por eso Pablo dijo: no he rehuido enseñarles todo el consejo de Dios. Y entonces Pablo va a decir: tengan cuidado por ustedes mismos y por el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos. Esa palabra obispo significa diácono, esa palabra, anciano. Esa palabra obispo significa sacerdote, pastor, ministro. Y dice que Dios lo puso ¿para qué? Para apacentar. Qué lindo esto. La palabra apacentar ahí es pastorear, cuidar, proteger, llevar donde hay pasto. Apacentar la iglesia ¿de quién? Del Señor. Note que la iglesia no es del obispo, la iglesia no es del anciano, la iglesia no es del pastor, la iglesia es del Señor. ¿Por qué? Porque Él la ganó con su propia sangre. Pero el pastor tiene la responsabilidad de mirar por el rebaño. Yo quisiera que usted estuviera entendiendo esto. No es nuestra la iglesia, pero tenemos una responsabilidad. ¿Y cuál es? Velar por el rebaño, ver por el rebaño, estar pendiente del rebaño. ¿Por qué? Porque un día vamos a dar cuenta al dueño de su iglesia. Oiga, hermano, no es menos la responsabilidad que se tiene. Y por eso es que necesitamos exhortarte a rato. Por eso es que necesitamos corregirte. Porque lo que está en juego es nuestra propia vida delante del Señor. Entender esto nos da un sentido de responsabilidad en el ministerio. ¿Sabe usted eso? Y esto lo que le lleva a uno a entender es que uno no está jugando acá. Y que Dios nos guarde de estar jugando al hacer iglesia. Dios nos guarde. Dios nos guarde. Entonces Pablo resalta 3 elementos básicos aquí. La iglesia hay que cuidarla. La iglesia hay que cuidarla. Y quienes estamos llamados a cuidar la iglesia somos nosotros los pastores. De hecho, la Biblia va a decir y va a identificar a los pastores como el ángel del Señor dentro de la iglesia. Y tú necesitas dejarte cuidar, dejarte guiar, dejarte orientar. Lo segundo que Pablo va a recordar es que la iglesia tiene un líder. Y ese líder que Dios pone en la iglesia no es puesto por sí mismo, no es puesto por la gente, sino que quien lo puso, ¿quién fue? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que pone, el Espíritu Santo es el que confirma, el Espíritu Santo es el que confirma ese llamado, el Espíritu Santo es el que establece. No estamos aquí porque queremos estar. De hecho, si buscáramos razones de peso para estar, posiblemente no encontraríamos. Pero se está porque se ha entendido el llamado. Pero lo tercero que va a decir el apóstol Pablo con respecto a esto es que la iglesia debe ser no solamente guardada, no debe ser cuidada, no solamente la iglesia debe entender que hay líderes en la iglesia. Pablo va a decir que la iglesia hay que pastorearla. La iglesia hay que pastorearla. Y la iglesia debe dejarse pastorear. Porque el pastoreo, el liderazgo de una iglesia, es decir, el desarrollar liderazgo en una iglesia no es algo impositivo. Yo no puedo imponer mi liderazgo sobre ti. Yo no puedo obligarte a ti que tú permitas que yo sea o que nosotros seamos tus pastores. Yo no puedo decirles hoy, es que ustedes sí o sí tienen que dejarse pastorear por mí. No, es un error. Y si alguien alguna vez te impuso que tenía que ser ese tu líder, ese está errado, porque esa es una cuestión de amor.
Pastorear es una acción de amor. Es una acción de amor donde se espera una respuesta adecuada. Yo busco pastorearte y tú respondes a eso. ¿Y cómo respondes a eso? Con tu humildad, con tu sencillez. ¿Sabe? Le hablaba a un hermano, no me acuerdo si fue ayer, que le decía: ustedes saben que los pastores, según la Biblia o en la historia, los pastores, la única arma que tenían los pastores, ¿cuál era? La única arma, el cayado. Usted no ve en la Biblia ni va a encontrar un pastor con una escopeta, gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Se imagina un pastor con una escopeta? Comería oveja todo el tiempo. Usted no va a ver un pastor con una espada. Usted no va a ver un pastor con otra clase de arma. Lo único que el pastor tenía, ¿qué era? El cayado. Y el cayado era un pedazo de madera, y arriba tenía una parte, o tiene una parte curva. ¿Ustedes saben para qué se usaba esa parte curva? Para ponerle esa parte curva en el cuello de la ovejita cuando no quería, y atraerla. No le iba a hacer así porque la desnucaba. Con amor, atraerla, atraer a la ovejita. Porque hay unas que tienen pelo de oveja, apariencia de oveja, pero tienen un espíritu de cabro vacuno. Y esos son los que saltan y esos no se dejan. Y uno les va a poner el cayado y hacen así. Y ustedes saben quién es el que hace así. ¿Sí? ¿Quiénes? Los que buscan cornear, ¿quiénes son? Diga: yo no soy vaca, yo soy una oveja del rebaño. Diga: yo soy una oveja del rebaño. Somos oveja del rebaño. Entonces a la iglesia hay que pastorearla. La palabra pastorear en hebreo es la palabra rahab, y significa cuidar, apacentar un rebaño, dar pasto, llevar a la oveja donde hay buenos pastos, alimentar, dar buen alimento, sustentar. En el griego esta misma palabra es la palabra boskos, que significa también lo mismo. Dios nos ha puesto para eso, pero es muy difícil si la iglesia no entiende que hace parte de un cuerpo. Gloria a Dios. ¿Cómo cuidamos de ti si tú no te dejas cuidar? ¿Cómo te pastoreamos? ¿Cómo hacemos que tú crezcas si como miembro no te has dejado insertar en medio del cuerpo? ¿Cómo? No, es que yo me voy porque es que a mí nadie me para bolas. Contame, ¿qué tanto te has dejado pastorear? ¿Qué tanto te has dejado cuidar? Yo conozco gente que sencillamente dice: mire, pastor, yo estoy viniendo aquí, déjeme así nomás. Bueno, listo, hermano, este es un lugar de puertas abiertas, no te vamos a obligar, pero no creas que ese es el modelo correcto. El modelo correcto es que te dejes pastorear. Acérquese al hermano que está ahí, dígale: hermano, déjese pastorear. Dígale, déjese pastorear. ¿Sí le dijo o no le dijo? Déjese cuidar. Dígale: eso es bien para usted. Eso es bien para usted. ¿Cuántos se sienten bendecidos cuando se les pastorea? Uno crece cuando hay alguien que lo pastoree, ¿cierto? Uno crece. Y por último, mis amados hermanos, yo quiero resaltar algo importante, y es que tú tienes que entender que muchas iglesias están débiles porque algunos de sus miembros no entienden en lo absoluto lo que significa ser miembros del cuerpo. Muchas iglesias están débiles porque algunos de sus miembros no entienden en lo absoluto lo que significa ser miembros del cuerpo. ¿Cuál es la razón por la que muchas iglesias no crecen, no avanzan, no progresan? Porque los miembros o las personas que hacen parte de esa congregación nunca se comprometieron con nada. Tienen dones, tienen talentos, tienen habilidades,
Dios les ha dado recursos, pero nunca asumieron un compromiso de ser parte activa del cuerpo de Cristo. ¿Eso qué va a hacer? Que la iglesia se vea raquítica, que la iglesia se vea limitada. ¿Por qué? Porque a veces ocurre que son más poquitos los que se comprometen que los que no quieren comprometerse. Y esto es solamente de sentido común, es de simplemente comprender, es de simplemente permitir que el Espíritu de Dios me convenza que cuando Él me pone en un lugar, Él me pone no para que yo haga parte de un club. Dios me pone en la iglesia no para que yo haga parte de un club. Dios me pone en la iglesia para que yo crezca, para que yo madure y para que yo dé fruto a partir de los dones, las capacidades, los talentos y los recursos que el Señor me ha concedido. De otra manera, tu cristianismo va a estar incompleto. ¿Por qué? Porque Dios nos llama para que le sirvamos. Dios nos llama para que seamos salvos, pero Dios también nos equipa con todas estas cosas para que hagamos que su iglesia avance. Esto pone en desventaja a la iglesia en el cumplimiento de la misión. La iglesia tiene una misión que cumplir. ¿Cuál es la misión que la iglesia tiene? Mateo capítulo 28. Allí está la misión de la iglesia. Por tanto, vayan, verso 19, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan y prediquen mi evangelio. Vayan y hagan a otras naciones discípulos, a otras naciones de la tierra, a otros lugares. Vayan y hagan discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre. Cuando la iglesia no entiende esa responsabilidad, la iglesia se va a ver limitada y va a estar en desventaja. La iglesia es la institución, oiga bien, la iglesia es la única institución que Dios ha plantado en este mundo a través de la cual va a haber cambios, transformación y regeneración del ser humano. ¿Me está comprendiendo? La iglesia no existe, escuche bien, no existe ninguna institución que pueda generar tanto impacto de cambio, transformación y regeneración en la vida del ser humano como la iglesia. No la hay. Yo creo que usted no está de acuerdo conmigo porque no dice amén a eso. Pero yo tengo que decirle eso. Ninguna institución, ninguna en esta tierra, y Cristo la estableció. Cristo estableció esta institución, su iglesia, de manera que nosotros somos gente que Dios ha llamado para que nos convirtamos en agentes de cambio. Somos gente portadores de la presencia misma de Dios. Y no hay nada que produzca tanto cambio y transformación como la presencia de Dios en la vida de una persona, en el corazón de un individuo. Por eso cuando usted y yo como iglesia no entendemos esta realidad, vamos a hacer que el cuerpo de Cristo se vea limitado. El Señor quiere que su iglesia sean sus manos en esta tierra. El Señor quiere que su iglesia sean sus pies en esta tierra. El Señor quiere que su iglesia sea su corazón en esta tierra, y que seamos como la iglesia, como iglesia podamos ser una institución agente de cambio y de transformación. Cada vez que oramos por nuestra ciudad, cada vez que oramos por cada barrio, por cada comuna de la ciudad, el Señor no solo quiere que oremos, el Señor quiere que nosotros nos convirtamos en sus manos, que el Señor quiere que nos convirtamos en sus pies, y el Señor quiere que nos convirtamos en su corazón. Somos gente portadora de la gloria de Dios. Hemos sido investidos del poder de lo alto. Tenemos la autoridad del Espíritu Santo. Hemos sido revestidos del poder del Espíritu Santo.
hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y con nosotros está el abrigo del Altísimo. Por lo tanto, tenemos la capacidad, tenemos la autoridad del cielo para movernos en esta ciudad y convertirnos en agentes de cambio. Que desde el lugar donde Dios te ha puesto, allí tú seas un portador de la gloria de Dios, y cada persona que se acerca a ti sea impactada con el poder de Dios que opera en tu vida. Para eso te llamó el Señor. Así que no te calles. Permite ser las manos de Dios, permite ser los pies de Dios, permite ser los pies del Señor Jesús en esta tierra, permite ser las manos del Maestro que levantan, que edifican, pero permite también ser el corazón del Maestro que cuando vio las multitudes, dice la Biblia, tuvo compasión de ellas, porque los vio como desamparados y dispersos, como ovejas que no tienen pastor. Alabado sea Dios. Y yo creo que Dios nos está levantando como una iglesia que ha entendido esta realidad. Yo creo que Dios nos está levantando como una iglesia que no quiere que nos quedemos solamente aquí en las cuatro paredes. Yo creo que cada célula que se abre en un barrio, creo que cada célula que se abre en un sector es una oportunidad de Dios para que ese vecino, ese amigo, ese familiar conozca de la palabra de Dios, y a través del conocimiento de la palabra su vida sea transformada, su vida sea cambiada, y tú y yo vamos a hacerlo en el nombre de Jesús. Alguien diga amén a eso. Primera de Timoteo capítulo 3 versículos 14 y 15 dice la palabra del Señor: aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora, para que si retraso sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es otra manera del Señor llamarnos a nosotros, su familia. Diga: yo hago parte de la familia de Dios. Somos la familia de Dios. Dígalo fuerte: somos la familia de Dios. ¿Y cuál es esa familia de Dios? La iglesia de Dios, del Dios viviente. ¿Y sabes cómo identifica la iglesia? Columna y fundamento de la verdad. Diga conmigo: la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Otra vez: la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Dale un aplauso al Señor Jesús por su iglesia. La iglesia según Pablo, aquí en este versículo tiene una misión. ¿Y cuál es esa misión de la iglesia? Ser columna y fundamento de la verdad. Columna y fundamento de la verdad. Y Cristo es esa verdad a proclamar. Póngase sobre sus pies, iglesia. Y si algo quiero que se lleve en esta mañana en su corazón, es que usted haya comprendido que usted no solamente es un creyente, usted no solo es un individuo solitario que anda por ahí. No, diga: yo no soy un creyente simplemente. Dígalo: yo no soy un creyente solamente. No soy un individuo que ando por ahí solitario. Diga conmigo: yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Yo hago parte de la familia de Dios. Ahora diga conmigo: me voy a identificar como lo que soy para cumplir la misión que el Señor nos ha establecido. Iglesia, necesitamos comprender que todos los creyentes verdaderos somos miembros del mismo cuerpo, el cual es Cristo. Dios no pretendió nunca que el cristiano actuara solo, ni siquiera Jesús pudo hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué crees entonces que Él escogió a 12 hombres? Porque Él entendió que no podía hacer la tarea solo. No creo que no me imagino que hubiese pasado si Jesús hubiese terminado su obra
hubiera ascendido al cielo y todo hubiera muerto ahí. Todo hubiera quedado allí. No sé qué hubiese pasado. Pero gracias a esos 12 hombres, inicialmente 11 y después que cogen a Matías vuelven a recomponer los 12. Gracias a Dios por la vida de esos 12 hombres que decidieron identificarse con Jesús y ser parte de su cuerpo. Y hasta el día de hoy somos beneficiarios de esa predicación del Evangelio. ¿Sabes cuánta gente está esperando por conocer de Jesús? ¿Sabe cuánta gente está esperando que tú simplemente le digas que el Señor les ama y que el Señor tiene un gran plan con ellos? ¿Sabes cuánta gente está esperando por ti para que tú ores por ellos? ¿Sabes cuánta gente está esperando por ti? ¿Te has imaginado cuánta gente que ha pasado por ti? Mira, hermano, personas con las que nos vimos la semana que está terminando, probablemente la próxima semana ya no los tengamos con nosotros. Y la semana pasada fue la oportunidad que Dios te dio a ti y les dio a ellos para que tú y yo, como instrumentos, como columnas y baluarte la verdad, abriéramos nuestra boca y les pudiéramos predicar del Evangelio. Tú y yo no nos imaginamos cuánta gente en este instante está pasando a la eternidad sin Jesucristo. Y el destino de esta gente al pasar a la eternidad sin Jesucristo es que no tendrán vida eterna. No tendrán vida eterna. La pregunta es, ¿seguiremos guardándonos el mensaje? No, vamos a predicar a Jesús, porque tenemos una misión como iglesia, como miembros de su cuerpo, y es convertirnos en columna y baluarte de la verdad. Ora al Señor ahí donde estás y dile: Señor, gracias por hablarme, gracias por enseñarme, gracias por permitirme comprender, Señor, que no soy simplemente un creyente, que hago parte de un grupo de personas. Señor, esto es tan serio como el día en que yo te reconocí como mi Señor y mi Salvador personal. Señor, gracias por colocarme en el lugar donde me has puesto. Gracias, Señor, por permitirme conocer tu verdad. Y gracias porque tu verdad ha traído libertad a mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dígale: Padre Celestial, yo te doy gracias. Te bendigo, Señor, por la iglesia de Cristo en el mundo. Te bendigo, Señor, por tu iglesia en esta ciudad. Y te bendigo, Señor, por tu iglesia en este sector donde nos has puesto. Vamos, abra su boca y dígale: Señor, gracias. Gracias por tu iglesia en todo el mundo, Señor, que permanentemente predica tu palabra, Señor. Gracias por tu iglesia en la ciudad de Popayán, Dios. Gracias por tu iglesia en este sector de la ciudad donde nos has puesto. Te damos gracias por permitirnos regocijarnos en la iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a aprender a valorar la iglesia que nos has dado, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser miembros que crecen con vitalidad, con entrega, con determinación. Cristianos que orgánicamente nos estamos reproduciendo en otros, en el nombre de Jesús. Dígale: Señor, yo quiero crecer, yo quiero madurar, yo quiero conocerte, yo quiero servirte, Señor, con mis dones, con mis talentos, con mis capacidades. Señor, hoy comprendo que tú no me llamaste solo para que yo sea salvo. Señor, tú no me has hecho parte de un club, Dios eterno. Tú me has hecho parte de tu iglesia, Señor. Y hoy comprendo que tu iglesia tiene una tarea, tu iglesia tiene una misión en este mundo, Señor. Y es convertirse en columna y baluarte de la verdad, Señor. Y yo hago parte de tu iglesia. Yo hago parte de tu iglesia. Dígale: Señor, ayúdanos a ser sabios en la forma de instruir a nuestra gente en el conocimiento de la verdad. Que podamos ser una iglesia modelo de desafío, Señor amado. Una iglesia de desafío en la cultura, Dios eterno. Una iglesia de excelencia. Una iglesia apasionada por ti. Una iglesia apasionada por tu palabra. Una iglesia que hace tu obra, Dios. Ayúdanos, Señor. Vamos, ore a Dios. Y
Dígale: Señor, no me dejes secar, no me dejes que yo me seque, Señor, no dejes que yo me seque. Yo quiero, Señor, estar insertado, yo quiero estar insertado, yo quiero estar plantado, Señor. Yo quiero crecer, yo quiero madurar, yo quiero dar fruto en el nombre de Jesús. Yo quiero hacerlo. Señor, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, gracias por ministrar nuestras vidas en esta hora. Gracias porque tú estás aquí, Señor, aun cuando nuestros ojos no te puedan ver, aun cuando nuestras manos no te puedan tocar, aun, Señor, cuando no podamos sentirte, creemos que tú estás aquí, Señor, y estás aquí porque tú eres fiel, porque eres bueno, Señor. Y gracias, Señor, por el privilegio que nos has dado como pastores de pastorear este rebaño, parte de este gran rebaño que tú tienes, Señor. Señor, yo encomiendo este grupo de hermanos en el nombre de Jesús en tus manos. Señor, yo oro por ellos en esta mañana, oro por ellos en esta mañana. Bendigo esta congregación en el nombre de Jesús. Levanta tus manos, Padre. Yo les bendigo ahora, yo les bendigo ahora, yo les bendigo ahora en el nombre de Jesús. Bajo el poder del Espíritu Santo les bendigo, Señor. Bendigo sus vidas, bendigo su familia, bendigo lo que hacen, Señor. Bendigo sus negocios, bendigo su empresa, bendigo, Señor, la actividad económica que cada uno desarrolla. Yo clamo a ti en esta mañana, Padre, para que el poder de tu Espíritu sea sobre ellos. Trae nuevas fuerzas sobre sus vidas. Hoy te pido, Señor, que sean protegidos, que sean guardados. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, abro mi boca, Padre, para declarar sobre ellos que el Señor te bendiga y te guarde, que el Dios del cielo haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor te bendiga con paz, que el Señor te bendiga con armonía. En esta hora, Padre, yo te pido que tú les pastorees siempre y en la sequía sacies su alma, y que ellos sean como huerto de riegos y como manantial de aguas, Dios, cuyas aguas nunca faltan. Dios amado, yo te pido que los plantes, hazlos florecer, Señor amado, hazlos establecer, Señor, florécelos como la palmera, florécelos como el Líbano, Señor, en el nombre de Jesús. En esta mañana te ruego que tú los conserves sanos, Señor, libres de toda dolencia, libres de toda enfermedad, que toda obra satánica en esta mañana sea quebrantada en el nombre de Jesús, que todo poder del infierno sea neutralizado en esta hora. Y yo me paro en la brecha en favor de ellos en el día de hoy, para bendecirlos con toda bendición espiritual, toda bendición material, toda bendición física, en el nombre de Jesucristo. Y yo te pido, Padre, que en esta hora los llenes del poder de tu Espíritu. Llénalos a cada uno de ellos, llénalos, Señor, envístelos de poder. Manos, hoy pongo un escudo alrededor de ti en el nombre de Jesús. Señor, tú les rodeas, les cubro con la sangre del Cordero, les cubro con la sangre del Cordero. Y hoy declaro, Señor, que ninguna arma forjada contra sus vidas podrá prosperar, ninguna arma forjada de las tinieblas podrá prosperar en contra de ellos. Hoy quebranto toda maldición de tu vida en el nombre de Jesús. Recibe en esta mañana, se quiebra toda maldición, se quiebra toda maldición, se quiebra toda maldición, toda ruina, toda miseria, toda escasez en el nombre de Jesús. Se quebranta
ahora por el poder de la palabra. Y yo te pido, Señor, que tu iglesia pueda caminar bajo cielos abiertos, bajo cielos abiertos. Que esta semana, Señor, que inicia, la gloria tuya sea sobre ellos, la bendición tuya sea sobre ellos, sobre sus negocios, sobre lo que hacen, en el nombre de Jesús. Señor, prospéralos, prospéralos, prospéralos en abundancia, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Allí con tus manos en alto, adora al Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y mientras usted ahí adora al Señor, yo quiero invitarte, si has venido a este lugar por primera vez, yo quiero invitarte que me permitas hacer una oración por ti, si has venido a este lugar mientras la iglesia adora al Señor. Mientras la iglesia adora al Señor, yo quiero invitarte a ti que has venido a este lugar por primera vez, que tú me puedas otorgar el privilegio de orar por ti en esta mañana. Si has venido a este lugar, te quiero invitar que salgas de tu silla y vengas acá, y yo quiero orar por usted. Yo quiero orar por ti, yo quiero orar por ti en el nombre de Jesús. Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias, Dios. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos. La presencia de Dios está aquí en esta mañana. La presencia de Dios está aquí en esta mañana. La presencia de Dios está aquí en esta mañana. Recibe el toque de Dios ahí donde estás. Recibe el toque de Dios. 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 Vamos, deja que el Espíritu de Dios toque tu vida. Deja que el Espíritu de Dios toque tu corazón. Recibe el toque de Dios. Todo cansancio, toda fatiga, Señor, toda preocupación, vamos, dígale: Señor, yo traigo delante de ti, Señor, toda preocupación, todas mis necesidades. Señor, tu palabra dice: echando toda ansiedad sobre ti, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Señor, tú tienes cuidado de ellos, Padre, tú tienes cuidado de ellos. Yo te pido, Señor, que traigas salvación a sus vidas ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, te adoramos, Señor, te exaltamos. Digno eres de recibir la gloria, digno eres de recibir la gloria, digno eres de recibir la adoración. Señor, te entregamos nuestra vida. Vamos, dígale: Señor, en esta mañana yo te entrego mi vida, yo te entrego mi corazón. Yo te confieso, Señor Jesús, como mi único Dios y mi único Señor. Dame la vida eterna, Señor. Sálvame, Señor. Restáurame, Señor. Vivifícame y transfórmame, Señor. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, oro para que tu presencia sea con cada uno de ellos, Señor, y cualquiera sea la necesidad que puedan estar pasando, Señor, tú seas supliéndoles, tú seas supliéndoles, tú seas supliéndoles, tú seas supliéndoles en el nombre de Jesús. Dales un corazón nuevo, dales un corazón nuevo. Dales un corazón nuevo, dales un corazón nuevo, dales un corazón nuevo, dales un corazón nuevo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Iglesia, levante sus manos al cielo y dígale: Señor, yo recibo esta mañana, recibo sanidad. Vamos, dígale: Señor, recibo sanidad, recibo sanidad, recibo sanidad. Hay unas rodillas que están siendo sanadas en esta hora. Es una mujer que ha venido en este tiempo con un fuerte dolor de rodillas, y el Señor la está sanando ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. Ahí está, estás experimentando un calor fuerte en tus rodillas. Es Dios que te está sanando. Dios te está sanando, 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 en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Estoy viendo columnas siendo sanadas. Aquí hay personas que no se podían sentar, que se agachaban, y era un dolor terrible. Era un dolor terrible. Era un dolor terrible. Yo quiero pedirle: no aplauda, no aplauda, que yo estoy orando por usted. Era un dolor terrible lo que experimentabas allí. En tu columna Dios te toca ahora. Ahí está, es en tu espalda, y ahí el Señor está pasando un calor fuerte en el nombre de Jesús. Recibe, recibe ahora mismo, recibe ahora mismo, recibe ahora mismo. Dios me dice: estoy sanando gastritis en el nombre de Jesús ahora, por la sangre del Cordero, por la sangre del Cordero. Recibe el toque de la mano de Dios, recibe el toque de la mano del Señor, en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo está ministrando paz.
El Espíritu Santo está ministrando paz. Aquí hay personas que necesitan mucha paz, mucha paz, mucha paz. Y el Señor te dice: recibe la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento te llena, te inunda ahora. Te inunda ahora la paz de Dios, la armonía de Dios en tu vida, la armonía de Dios en tu vida. Ahora, poder de Dios, poder de Dios. Toca, Señor, toca. Toca, y está el Espíritu Santo tocando tu vida. El Espíritu Santo tocando tu cuerpo. El Espíritu Santo tocando tu cuerpo. Recibe, 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 recibe. Recibe, recibe, recibe. Recibe, 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 recibe. Recibe, 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 recibe. Recibe el toque de Dios en tu vida. Recibe. Recibe. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Se cambia el pronóstico de tu vida en el nombre de Jesús. Se cambia ahora. Se cambia ahora. Recibe la paz de Dios, la armonía de Dios. Toca, 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 Espíritu Santo. Toca, 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 Dios. Toca. Hazlos nuevos, Señor. Toca, Espíritu Santo. Toca, Espíritu Santo. Toca, Espíritu Santo. Toca, Espíritu Santo, con tu poder. Renueva. Renueva, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Dile: Señor, gracias. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Dios. Te adoramos. Dáselo fuerte al Rey. Dale fuerte ese aplauso al que vive para siempre. Si Dios te ha bendecido con su palabra, te quiero invitar a que lo honres en esta mañana con tus diezmos.